No creerás las similitudes entre la reforma tributaria de Gustavo Petro con la de Carrasquilla. Te voy a explicar las coincidencias y diferencias entre la tributaria de Gustavo Petro y la de Carrasquilla. Verás si es viable o no y las conclusiones. El presidente electo Gustavo Petro se ha pronunciado sobre lo que será la nueva reforma tributaria que va a presentar. Básicamente ha dicho que piensan recaudar 50 billones de pesos, pero que incluso con algunas proyecciones podría ser más ambiciosa y recaudar 75 billones. ¿Cómo así? Plata es plata. Cualquiera de las dos cifras es bastante alta y ambiciosa. Ni siquiera el infame Carrasquilla se atrevió a tanto. Punto para Carrasquilla. Para que nos demos una idea, 50 billones es un poquito más de lo que recaudaron todas las reformas tributarias en la última década. Pero bueno, ¿cómo piensan recaudar 50 billones? Básicamente, Ricardo Bonilla en múltiples entrevistas ha dicho lo siguiente: reduciendo beneficios tributarios y exenciones a personas jurídicas, o sea, empresas, a grandes contribuyentes, básicamente recaudarían de ahí 20 billones. Otros 10 billones saldrían de identificar bien los ingresos reales de las personas más ricas y aumentarles a esas personas más ricas, han dicho que son 40.000 posiblemente, aumentarles el impuesto de renta escalonadamente, poniendo de nuevo el impuesto al patrimonio, y con esa identificación bien de activos, pues recaudarían otros 10 billones según lo que él ha planteado, y los últimos 10 billones los recaudarían vía aumentar los impuestos a los dividendos, que sea similar a las tarifas del impuesto de renta, agregando impuestos verdes, que ahora explicaremos qué es eso, y reduciendo los beneficios tributarios que tienen las zonas francas. Con eso les da a ellos 50 billones. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las coincidencias o las similitudes entre lo que proponía Carrasquilla y lo que dice ahora Gustavo Petro y su equipo económico. Primero, el argumento 80-20 del impuesto de renta. Veamos qué es lo que decía el exministro Carrasquilla y qué es lo que dice hoy Gustavo Petro. Recaudamos en materia de impuesto de renta del orden de 6 puntos del PIB. Los países avanzados recaudan el doble en promedio, digamos 13%, 12-13% del PIB. Y en realidad, si uno mira las estadísticas OCDE, porcentaje de tributación respecto a PIB, pues Colombia realmente está por debajo del promedio latinoamericano. Punto para Carrasquilla. Veamos qué decía Carrasquilla sobre las exenciones tributarias y qué dice Ricardo Bonilla hoy. Sí, es que mire, las exenciones son 8 puntos del PIB aproximadamente. Número muy alto en relación con los países pares. Si uno reduce exenciones y beneficios en personas jurídicas y así bajemos la tasa, podemos obtener 20 billones. Tercera coincidencia del impuesto al patrimonio. ¿Qué planteaba Carrasquilla? Básicamente él planteaba que las personas con un patrimonio bruto de más de 4.800 millones pues pagaran el impuesto al patrimonio. Él le llamaba impuesto temporal y solidario de la riqueza, pero es lo mismo. ¿Y qué dice Ricardo Bonilla, asesor económico de Petro? Y si uno utiliza bien el impuesto de patrimonio. Punto para Carrasquilla. Cuarta coincidencia, impuestos verdes. Primero, ¿qué es eso? Los impuestos verdes son básicamente impuestos que se le ponen a los derivados del petróleo y el carbón para supuestamente desestimular el consumo de estos. ¿Qué decía Carrasquilla sobre estos impuestos? Básicamente, él planteó una sobretasa a la gasolina, planteó también incrementar las tarifas al impuesto nacional al carbono e incluso propuso la creación de un impuesto nacional vehicular. El nuevo ministro de Petro de Hacienda es el doctor Ocampo, y él que planteó, él básicamente dice que hay que elevar los impuestos a las emisiones de carbono y crear otros impuestos ambientales. Bueno, esas son las coincidencias, pero vamos a ver las diferencias, pues para que no digan que usted es un comprado por la ultraderecha, etcétera, etcétera. Impuesto de renta, ¿qué decía Carrasquilla? Carrasquilla planteaba que había que poner más personas naturales a declarar el impuesto de renta y también a pagarlo desde las partes, digamos, bajas del impuesto, las personas que no tienen tantos recursos. ¿Qué ha propuesto Petro? Que va a dejar los mismos topos, es decir, las personas que hoy no declaran renta, pues si mantienen los mismos ingresos, pues no van a declarar en los años siguientes. Y básicamente él cobraría el impuesto de renta a las personas de la parte de arriba, digamos, de la escalera del impuesto. O sea, los que más tengan dinero, pues les cobraría a ellos, no a los de abajo. Esa es una diferencia. Otra diferencia, el tema del IVA.
Carrasquilla planteaba poner IVA a la canasta familiar y pasar los productos exentos a excluidos, y bueno, eso finalmente es ponerle IVA a la comida y demás. Petro, ¿qué ha hecho? Por ahora no, pero Ricardo Bonilla sí dejó la ventana abierta. Impuesto al patrimonio. Carrasquilla planteaba un impuesto al patrimonio, redondeando, de 5.000 millones de patrimonio bruto. Las personas que tuvieran ese patrimonio bruto, pues pagan impuesto. Petro, ¿qué dice? Las personas de 1.000 millones de patrimonio líquido. ¿Cuál es la diferencia entre patrimonio bruto y patrimonio líquido? Vamos a usar al senador Gustavo Petro y su declaración de renta, que tanta polémica generó. El patrimonio bruto de Gustavo Petro son 1.300 millones de pesos. El patrimonio bruto. Pero si usted le quita las deudas que él tiene, que son 1.100 millones, le da el patrimonio líquido. El patrimonio líquido es lo que, digamos, él realmente tiene. 200 millones de pesos es lo que le da. ¿Qué quiere decir? Que en la reforma tributaria de Gustavo Petro, él, por ejemplo, no tendría que pagar impuesto al patrimonio, porque su patrimonio líquido son 200 millones, no 1.000. Claro que en la de Carrasquilla tampoco pagaba, ¿no? Cuarta diferencia, impuestos a los dividendos. Carrasquilla no los tocaba. Petro sí, le va a poner más impuestos, ahorita está en el 10%, él planea ponerlo similar a lo que está hoy en día el impuesto de renta y ya. Impuestos a los dividendos. Zonas francas. Carrasquilla tampoco las tocó y Petro sí plantea reducir los beneficios tributarios, racionalizarlos. Bueno, ¿esta reforma tributaria es viable o no es viable? Definamos algo. Cuando estamos hablando de si algo es viable o no, en este caso simplemente estoy diciendo si por lo menos los números le dan para cobrar, o sea, si hay por lo menos la plata. Entonces la respuesta es, puede ser viable, pero tiene sus peros. Primero, el impuesto al patrimonio es demasiado ambicioso. De acuerdo con la estadística de recaudo anual de la DIAN, en los últimos 20 años se ha recaudado por impuesto al patrimonio e impuesto a la riqueza, sumando ambos, que para mí es lo mismo. Si lo sumamos, en 20 años han recaudado 48,6 billones. Petro quiere recaudar 10 billones en un año. Me parece ambicioso. Tienen que identificar muy bien ese tema de los activos y vamos a ver cómo van a plantear ese impuesto. Impuestos a los dividendos. Puedes estimular un poco la inversión extranjera y pues a todas luces es una doble tributación. Por un mismo hecho económico pues tiene dos impuestos. ¿Por qué? Porque usted cuando tiene las utilidades en la empresa, utilidades antes de impuestos, usted paga un 35%. Cuando usted retira las utilidades y las lleva a su patrimonio personal, tiene que pagar hoy un 10%. Igual eso ya es una doble tributación. ¿Y qué ha hecho Petro? Pues hay que aumentarle, ha dicho él, de la misma forma como si fuera el impuesto de renta. Y en el impuesto de renta hay tarifas marginales hasta de 39%. No se debería hacer, pero el 35 más 39, pues da más de 70%. Entonces, yo lo que digo es algo, si yo fuese a invertir en Colombia o en otros países latinoamericanos o en cualquier país que no sea digamos el mío, yo vería ese tema. Obviamente, pues a mí me interesa saber cuánto pues me van a quitar. Y sería una de las variables a considerar. El tercer pero, impuestos verdes. Yo no creo que se estimule mucho el consumo de los derivados del petróleo y del carbón. Es decir, pues por lo menos los colombianos de a pie, pues vamos a tener que seguir utilizando el transporte público, los vehículos particulares, es decir, la gasolina, el ACPM, todo eso, pues lo vamos a tener que seguir consumiendo. Y al ponerle impuestos a ese tipo de cosas, pues lo que vamos a hacer es que la gasolina se ponga más cara, que ahorita hay un tema muy candente con ese tema de la gasolina, que da para un buen video sobre ese tema. Y pues básicamente nos encarecería la vida, porque todo se transporta. Si usted eleva los costos de transporte, pues el empresario y las empresas tienen que considerar ese valor pues a la hora de fijar el precio, al menos tienen que tenerlo presente. Ahora hay un tema muy importante que yo quiero tocar, y es que en campaña nos dijeron que iban a grabar a las 4.000 personas más ricas y a esas 4.000 les iban a cobrar los 50 billones. Ahora dijeron que no, que pueden ser 40.000. 2 días después de electo ya cambiamos el discurso. Gustavo Petro es un economista con doctorado.
Su equipo económico tiene economistas súper brutales y el doctor Ocampo, que él nombró, que va a ser su ministro de Hacienda, también es un economista con doctorado en economía y nos van a decir que ellos no sabían que no podían cobrarle 50 billones a las 4.000 fortunas más ricas de Colombia. Son unos irresponsables. En este país no hay ética de trabajo. Unas son las propuestas en campaña y otras distintas son ya electos, ya siendo presidente, como dijo Ricardo Bonilla en Blue Radio. Empezamos a organizar el proyecto, hasta ahora era campaña, ahora viene el proyecto real. O como citaría el doctor Gilberto Tobón sobre las propuestas en campaña. Jacques Chirac, para terminar esta primera fase, le preguntaron, ¿y las promesas de campaña? Y dijo, para que la crean los idiotas que piensan en ellas, los idiotas. Vi un estudio. Entonces es importante estos espacios donde estamos aprendiendo nosotros los ciudadanos a entender todo este tema de los impuestos, porque me parece a mí que es importante exigirle a estas personas que no nos falten al respeto de esa manera. Si usted quiere apoyar este proyecto, puede seguir esta página, puede enviar estrellas, todo eso me ayuda. Y vamos a seguir poniéndole la lupa con números a todos estos temas. La propuesta de Carrasquilla era asquerosa, planeaba recaudar unos 23 billones de pesos y que la clase media declarara y pagara renta y grabar la canasta familiar con un IVA del 19%, entre otras cosas. La reforma de Petro planea buscar 50 billones y podrían ser 75 de acuerdo con lo que dijo Gustavo Petro, y busca gravar a los más ricos del país. Pero a fin de cuentas, en una reforma tributaria, todos, directa o indirectamente, terminamos siendo afectados. Podría ser más ambiciosa. ¿Cómo? Si uno mira el estudio de Uli Jorge Garay, que nos está ayudando, él incluso plantea cifras del orden de 75 billones anuales de recaudo.